Estamos cambiando de serie. Hemos estado predicando sobre una serie en las iglesias Alianza Cristiana y Misionera, Vida y Familia, Poder de lo Alto. Hemos venido hablando y predicando de la persona del Espíritu Santo y de su papel tan importante para nosotros los cristianos, pero ya cambiamos. Nos adentramos ahora en una serie, que para mí es muy demandante. Les confieso que siempre subir aquí arriba, por mucho que uno ya lleve años predicando, pues intimida y pone nervioso. No en vano es a subir a predicar la palabra del Señor. Pero cuando la serie es, diría yo, tan importante como esta, todavía como que uno se siente más nervioso. Porque vamos a hablar de, lo hemos llamado así, grandes problemas humanos. Podríamos llamarlo de muchas maneras, grandes desafíos, grandes retos, conductas, problemas, heridas del alma con las que muchas veces batallamos, también nosotros los cristianos. Y esto es un tema tremendo al que hay que acercarse con mucho temor y temblor, como dice la palabra, con mucha reverencia. Porque miren, aquí en España hay muchos refranes, los que somos españoles lo sabemos, ¿no? Nosotros solemos decir, me pongo en tu lugar. Y el peruano, mi esposa es peruana, me sé muchos dichos también de allá, el peruano suele decir, me pongo en tus zapatos. Pero realmente eso, cuando se trata de dolor, cuando se trata de daño, pues no es posible. Empatizamos, claro que sí. Y como cristianos tenemos que hacerlo. Y podemos orar los unos por otros y podemos acompañar en ese proceso doloroso. Pero realmente si hay algo que nos hace también únicos es el dolor. Porque el dolor es individual. Nada duele igual a dos personas, ni siquiera a mi esposa amada, que somos una sola carne, pasamos por las pruebas juntos, pero el dolor es individual. Tal vez por eso también el Señor dijo aquello de el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga. Así que vamos a hablar de temas profundos, de temas de mucho dolor. Por eso tenemos que acercarnos con mucha humildad a esto, con mucha reverencia hacia cada persona que se sienta identificada o haya podido vivir con estas cosas. Miren, vamos a hablar del pasado y de sus heridas. Hoy comenzamos con eso. Vamos a hablar de la culpa sin resolver. Ay, la culpa que a veces nos persigue también a nosotros los cristianos. Hablaremos del sufrimiento y de las pruebas que vienen a nuestra vida. Todo un desafío. Hablaremos también a veces de por qué, aún estando en Cristo, a veces dependemos tanto de la aceptación de los demás. ¿Por qué a veces nos basamos tanto en el qué dirán o cómo nos verán? Hablaremos también de eso en esta serie. Veremos, ojalá que sí, el conflicto, la prueba, el sufrimiento como una oportunidad para crecer, también como cristianos. Por supuesto, hablaremos del perdón. Todos los cristianos somos expertos en el perdón, por lo menos en la teoría, ¿no es verdad? Pero qué difícil es esto. Pues hablaremos de ello también. Hablaremos, si ya esto fuera poco reto, todo lo que he mencionado, pues hablaremos también de la depresión y de la esperanza. ¡Wow! Y hablaremos, claro, de las adicciones. Hemos estado adorando, los muros caerán. ¿Cuántas cosas? Hace falta a veces todavía en nuestra vida cristiana que caiga, ¿no? Cuántas cadenas que nos atan. Ahí vamos a estar, pasando por todo esto. Ya digo, es un tremendo desafío. Porque no hablamos de cosas ajenas. Creo que en mayor o menor medida nosotros también como cristianos nos vamos a identificar con algunas de estas cosas. Hemos acompañado a la serie con un versículo, siempre lo hacemos, una especie de versículo lema. Está en Juan 10:10, palabra que seguramente muchos de ustedes conocen. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Porque todas estas conductas y tendencias vienen a eso. Vienen a apartarnos del Señor, vienen a encadenarnos. Pero Jesús añadió, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y hoy comenzamos, como digo, con un mensaje que hemos llamado así, redime tu pasado doloroso. Gracia para el presente y esperanza para el futuro. Este título un poquito largo habla de tres cosas, pasado, presente y futuro, que están más ligadas de lo que pensamos. Siempre me gusta desafiarles con algunas preguntas. Antes ya de empezar el mensaje en profundidad, déjenme que les haga una pregunta. ¿Cómo te llevas con tu pasado? Reflexiona un poco y piensa ahí.
¿Te llevas bien con tu pasado? Cuando miras hacia atrás, ¿te sientes bien? ¿Te incomoda pensar y hablar de tu pasado hasta el punto que evitas hacerlo? Tal vez, en el otro lado, revives parte de tu pasado una y otra vez sin llegar a poder enfocarte bien en el presente. Bueno, hay un dicho, dice, hay quien no mira al futuro, sino que está siempre atado al pasado. Lo que quiero decirles es de lo que hablaremos hoy, es que es muy importante reconciliarnos con nuestro pasado para poder vivir en paz nuestro presente y afrontar nuestro futuro llenos de esperanza, porque eso es el Señor, esperanza viva. Y para eso es que ha venido también el Señor a rescatarnos. Ponte en pie, vamos a leer unos versículos, a orar y a entrar en materia. Quiero invitarles a que leamos juntos palabra del apóstol Pablo, 2 Corintios 5, del 17 al 21. Jesús escribiendo a una iglesia que le dio Pablo, escribiendo a una iglesia que le dio bastantes dolores de cabeza a los corintios. 2 Corintios 5, del 17 al 21. Dice así, estoy tan nervioso que no me he puesto mis gafas. Con permiso. Ahí vamos. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Inclina tu rostro, oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, sí Señor, a ti Señor, Padre Santo, nos inclinamos. A ti Señor te damos la gloria y la honra y la alabanza como no puede ser de otra manera. Padre, venimos delante de ti, Señor, como ahora introducíamos, Padre, llenos de temor y temblor, reconociendo nuestra inmensa necesidad de ti. Venimos, Padre Santo, tal vez cargados con nuestros problemas, Señor, con las pruebas, las luchas, los temores incluso que rodean nuestras vidas y circunstancias, Padre. Tú sabes cómo hemos llegado cada uno de nosotros, pero lo que sin duda necesitamos, también lo sabes bien, es un encuentro contigo. Necesitamos verte a ti, necesitamos oírte a ti, Señor. Por favor, ten misericordia. Y hoy entrónate aquí en medio de nosotros, Señor. Llévate todo lo que estorbe o venga a perturbar, Señor, todo lo que haga, Padre, que nuestra atención no esté puesta en ti, Señor, por favor. Y ministranos, háblanos, hablamos de cosas tan profundas, Señor, de dolores a veces tan metidos dentro de nosotros, que solamente un milagro tuyo, Señor, puede muchas veces sanarnos de esas cosas. Tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Y a ti venimos, Señor, hoy llenos de humildad, inclinados, Padre, Señor, buscándote como aquellas multitudes te buscaban, Señor, cuando viniste, Padre Santo, y salían y se agolpaban delante de ti, anhelantes de escucharte, anhelantes de que un toque tuyo, Señor, fuera sobre ellos. Danos ese corazón, papá, hoy aquí para escucharte y para buscarte a ti. Glorifícate, Señor, glorifícate. Este es tu lugar, esta es tu iglesia, este es tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma asiento, por favor. Bueno, quizá lo primero que habría que enfatizar, hablando del pasado, es que nuestro pasado es importante y es valioso. Nuestro pasado es importante y valioso. Y a veces nosotros los cristianos estamos todavía, si cabe, más desbalanceados en esto. Porque a veces queremos ser tan espirituales que radicalizamos también mucho las cosas. Hemos hablado de la palabra de Pablo a los Corintios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a veces nosotros los cristianos, como tal vez no nos llevamos muy bien con nuestro pasado,
Queremos poner esto en práctica de manera radical. No, mi pasado no tiene importancia. Mi pasado ya quedó atrás, ahora soy nueva criatura. Ahora ya todo es hecho nuevo de parte de Cristo. Y claro, esto es verdad en parte, porque como digo, a veces tergiversamos un poco la palabra del Señor. Porque Cristo efectivamente ha pasado por alto nuestros pecados, pero no solo del pasado, también los del presente y los del futuro. Esto es cierto. Nos ha perdonado, bendito sea, y nos ha reconciliado con Dios. Hemos pasado espiritualmente de muerte a vida. Todo eso es cierto. Pero en la palabra encontramos también otros versículos. Por ejemplo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y aquello que el hombre sembrare, pues eso cosechará. Esto también es palabra de Dios. Y está ahí. Dicho de otra forma, pues querido hermano, querido amigo, nuestros actos tienen consecuencias. Esto es así. Y a veces, cuando llegamos a Cristo, rendimos nuestras vidas y nos entregamos, nos encontramos con algunas situaciones que son difíciles de manejar como cristianos, sobre todo cuando todavía somos cristianos un poquito ahí en crecimiento. Me refiero a que se combina en nosotros, aplicando estos versículos, cosechas buenas. Porque mi vida ha cambiado, me he entregado a Cristo, el Espíritu del Señor está en mí y comienzo, aunque sea a veces torpemente, a manejarme en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu y comienzo a hacer las cosas de otra manera y por lo tanto comienzan a venir a mi vida buenas cosechas. Empiezo a sembrar en base a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo, con fe, y comienzo a recibir buenas cosechas, viene bendición a mi vida. Pero resulta, y esto también a veces nos choca, resulta que algunas malas cosechas de mi pasado, cuando no estaba tal vez en la palabra o estaba mucho más débil, también siguen llegando. Sigo cosechando dolor y cosas de mi pasado y se combinan las buenas cosechas con las malas. Y esto a veces nos desafía a nosotros los cristianos. Ejemplos, hay muchos. Malas decisiones económicas que tomé en el pasado, no tuve en cuenta para nada la mayordomía, la administración, no tomé la palabra del Señor, no la puse por uso y he cometido errores. Y tengo deudas que se dilatan en el tiempo y me persiguen y vienen. Sí, es verdad. Desde hace un tiempo, gloria a Dios, he aprendido a administrar y a llevar mi vida y también mis finanzas, todo en la mayordomía y en la administración cristiana. Y me está yendo bien. Pero mis deudas del pasado siguen ahí. Añade mucho más, no lo sé. Problemas con la ley, hice las cosas mal en el pasado. Y estoy pendiente de juicios, estoy pendiente de cosas que la ley humana todavía me sigue persiguiendo. Ya hace mucho tiempo que cambié. Bendito sea mi Señor. Ahora soy un buen ciudadano, soy un buen cristiano. Pero todavía esas cosas vienen a mi vida. Dicho de otra manera, ¿acaso es que nuestro pasado podría tener que ver con algunas de nuestras luchas presentes? Pues seguramente que sí, seguramente que sí. Y tenemos entonces que mirar hacia nuestro pasado de manera equilibrada. ¿A qué me refiero? Bueno, tan malo es victimizarse con el pasado. No, es que me hicieron daño, me dañaron, todo el mundo estuvo contra mí, tuve una mala infancia, tuve muchos problemas. Y entonces todos mis males de hoy en día son culpa de mi pasado y son culpa de otros. Tan malo es victimizarse con el pasado, Como fingir, no, mi pasado, yo fui feliz, no hubo problemas, pasé por él bien, no tiene importancia. No tengo nada que mirar allá. Vuelvo a decirte, tu pasado es poderoso, es significativo, es valioso y puede que te esté afectando todavía a día de hoy, para bien o para mal, para bien o para mal. Si queremos cambiar lo que estamos cosechando a día de hoy, pues a menudo debemos examinar lo que cultivamos en el pasado, para poder tal vez matar esas cosechas, para poder tal vez arreglar lo que se quedó sin arreglar. De esto habla también Hebreos, nos habla de la amargura. Cuidado con dejar que anide la amargura en nuestro corazón, porque es un proceso.
La amargura no llega así de golpe, de la noche a la mañana, va tomando poquito a poco su lugar en nosotros. Y a medida que nosotros no lidiemos con las consecuencias de la amargura, que muchas veces están en nuestro pasado sin resolver, pues esa amargura va creciendo y se va acomodando mejor dentro de nosotros. Y el autor de Hebreos dice, cuidado con esto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando esa raíz de amargura os estorbe. La amargura es un gran estorbo para sentir la dicha, el gozo y la paz del Señor. Y es más, dice el autor de Hebreos, por ella muchos seáis contaminados. La amargura no solo afecta a mi vida, afecta a la vida de las personas que me rodean. Y como digo, muchas veces tiene su raíz o tiene su base en sucesos del pasado a los cuales no les hemos dado el tratamiento o la respuesta bíblica adecuada. El pasado es importante. Cristo ha venido a que hagamos la paz también con nuestro pasado, no a que lo olvidemos o lo criminalicemos, sino a que experimentemos el gozo, la paz de Dios en todo aspecto, en mi pasado como en mi presente, como en mi futuro. Y además es que nuestro pasado puede ser de gran beneficio para nosotros o de gran carga, como digo, y de gran atadura. Miren, por ejemplo, nuestro pasado, si ha sido sanado en el Señor, si ha sido bien tratado, puede ayudarnos a enfrentar los desafíos de hoy en día con seguridad y con fuerza. Qué increíble es esto. Porque hay cosas de mi pasado, si no he logrado solucionar, sanar con Cristo, que me van a incapacitar, que me van a hacer tal vez un hombre miedoso, un hombre lleno de tabúes, no, yo no puedo hacer esto porque en mi pasado tampoco pude, no, o todo lo contrario. Si son áreas en las cuales ya hemos sido sanados, vamos a poder crecer con cada una de esas cosas. ¿Recuerdas cuando David fue allí al campo de batalla a enfrentarse con Goliat? Cosa que no quería hacer ni el propio Saúl ni ninguno de sus paladines. Saúl trató de disuadirle, no parecía David tan chiquitito, rival para aquel tremendo filisteo. El propio hermano de David se burló de él. ¿De dónde es que sacó la fe y la convicción David de que Dios le daría la victoria? Bueno, si lees atentamente todo ese relato, 1 Samuel 17, ahí descubrimos que David mucho tiempo atrás en su pasado, ya siendo un humilde pastor, se había enfrentado a las fieras con sus propias manos, a los osos, a los leones, y evidentemente eso debió de darle también fuerza a David para no tener temor de enfrentarse con Goliat. Cuando miramos a nuestro pasado de manera sana y equilibrada, podemos descubrir muchas vivencias mediante las cuales Dios nos ha ido preparando para nuestro presente y para nuestro futuro. ¿O acaso no te ha ocurrido eso como cristiano? Cuando miras hacia atrás muchas veces entiendes cosas que en su momento no entendiste. Y coges y dices, Señor, ahora veo que estuviste conmigo desde el principio. Ahora veo que aquello tenía un fundamento, tenía un propósito. Porque me has venido preparando para el día de hoy, para lo que viene. Nuestro pasado, de manera sana, es poderoso y nos puede infundir ese valor. Nos ayuda, como digo, a manejar las pruebas que hayan de venir, haciendo la memoria de cómo Dios fue fiel con nosotros. David le dijo a Saúl, como me libró Dios de las garras del león y del oso, me librará ahora de la mano de este filisteo. Cuando miramos a nuestro pasado en la paz y en la sanidad del Señor, nos ayuda a perdonar a los demás. Porque si uno mira de manera equilibrada nuestro pasado, no puede sino darle gloria a Dios y decir, Señor, ¿cuántas veces me has perdonado? ¿Cuántas veces has pasado por alto mis pecados, mis errores? ¿Acaso ahora no yo deberé de hacer lo mismo con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano aquí en la iglesia? El pasado de manera sana, cuando lo miramos, también nos mantiene humildes. ¿Cuántos errores? No sé tú, hermano, pero yo he cometido tantos errores y el Señor ha sido tan bueno una y otra vez levantándome y ayudándome. Nos mantiene en humildad y por supuesto nos ayuda a arrepentirnos. Así que vuelvo a preguntar, ¿cómo ves a día de hoy tu pasado?
¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo lo miras? ¿No te gusta? ¿Lo has desechado? ¿Reniegas de él? ¿No quieres saber nada? ¿Tergiversas sin quererlo tal vez la palabra? No, todo eso ya no importa. Ahora soy nueva criatura. ¿O lo tienes tan presente que es obsesivo porque solamente recuerdas una y otra vez el daño que te hicieron o los errores que cometiste? ¿Cómo lo miras? Porque debemos mirarlo de manera ecuánime, de manera equilibrada, con el balance que el Señor nos da. Porque, querido hermano, querido amigo, no todo fue malo y no todo fue bueno, seguramente. En el tuyo como en el mío hubo de todo. Y cuando miramos a nuestra vida y a nuestro pasado así, a través de la sanidad de Cristo y a través de la palabra del Señor, pues encontramos, como dice la Biblia, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para lo bueno y hay un tiempo para lo malo. Encontramos que no nos es bueno, como decía ahí en Proverbios, Señor, no me des tanta abundancia de manera que llegue un momento que crea que no te necesito. Pero tampoco me des tanta prueba y tanto dolor como para que llegue a renegar de ti. Tenemos que mirar de esa manera. No tratar nuestro pasado como un todo, una cosa única, mala o buena, sino ser específicos a la hora de mirarlo y aplicar la palabra del Señor en cada suceso o en cada momento. Tenemos esa tentación de irnos a veces a los extremos y así, déjame que lo denomine de esa manera, podemos identificar como dos estereotipos en nuestra vida de pasado. El pasado culpable, donde predominan las veces que hemos fallado y que hemos pecado y hemos hecho ahí como un estándar o un estereotipo. No, yo no fui una buena persona en el pasado, todo lo hice mal. Y cargo, hablaremos la semana que viene de la culpa, y cargo con toda esa culpa que no me deja experimentar la sanidad del Señor. Pasado culpable. O podemos ir al otro extremo y pensar en el pasado inocente, donde predomina solamente, y lo veo como un todo, el daño que me hicieron a mí. Se portaron mal conmigo. Desde niño ya no pude tener ni una niñez sana y ahí crecí mal y vinieron acosándome y pasó de todo en mi pasado. Soy una víctima. Y ambas cosas, ambos extremos no son sanos. No son patrones en la palabra de Dios. Empecemos con ese pasado culpable. Con ese pasado culpable en el cual solamente recordamos o vemos las cosas que hicimos mal y el daño que hicimos a otros. Miren, si es esto más o menos como ves tu pasado, creo que lo primero que hay que hacer, y es urgente, es mirarlo a través de la palabra del Señor y empezar a ver tal vez qué eventos, qué sucesos de mi pasado no tengo arreglados. Tal vez haya cosas en nuestra vida, en nuestro pasado, por las que hemos intentado pasar de puntillas. Cosas que verdaderamente rememoramos y vienen a nosotros ahora incluso como cristiano. Y eso tal vez es porque no están arregladas. Tal vez tenemos la necesidad imperiosa de confesar esas cosas, de afrontarlas para dejar de tener cosechas dolorosas en nuestra vida. Hay que confesarlo, eso dice la palabra, ante Dios y ante a las personas tal vez a las que fallé si todavía tengo esa oportunidad. Y esto es urgente, esto es necesario. A veces nosotros los cristianos, por diferentes cosas, también nosotros, tenemos ese mal hábito de no saber o no tener valor para pedir perdón. Hay que ser muy valiente para pedir perdón, sobre todo de cosas que hemos cometido nosotros fuertes, a veces terribles. Hay que ser muy valientes. Pero Jesús dice que Él busca verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Y la verdadera adoración comienza con que estemos en paz con Él y entre nosotros, con nuestro prójimo y entre nosotros los cristianos. Mateo 5. Bueno, si estás trayendo tu ofrenda al altar porque quieres adorar a Dios, pero allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto es palabra de Cristo. Déjala, espérate, apártala.
Ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego me la traes, dice el Señor. Luego la presentas. Es urgente que nos reconciliemos con nuestro pasado. Es urgente que nos reconciliemos con aquellos que el Espíritu nos muestre que es necesario ir a pedirles perdón. Estoy convencido, son ya algunos años como pastor y como consejero, y buena parte de los problemas que a veces cargamos los cristianos, que afectan a nuestra vida de hoy, a nuestro presente, que afectan a nuestra relación con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, tienen origen en falta de perdón del pasado. En falta de perdón del pasado. Efesios 4, es Pablo. Airaos, pero no pequéis. Tenemos que airarnos. El Señor nos sabe si este es un mundo caído, lleno de pruebas y de dolor. Pero Él avisa, oye, no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo. Sé rápido y raudo a la hora de ponerte a cuentas. No des lugar al diablo. Si no lidiamos, por mucho que nos cueste, y sanamos cosas de nuestro pasado, le estamos dando lugar al diablo. Le abrimos puertas para que entre esa amargura de la que hablábamos, para que entren un montón de cosas y aniden en nuestro corazón. Y no solo nos perturben a nosotros, sino comiencen a molestar a mi matrimonio, a mis hijos, a las personas que más amo, No tengas temor, porque lo que no es posible para el hombre, es posible para Dios. Y si te falta valor, sé de lo que hablo, porque yo soy como tú, tengo un pasado. Si te falta valor, si no sabes cómo hacerlo, ponte a orar. Ponte a orar y pídele ayuda al Señor. Primera de Juan 1, del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está contigo en esto. Él está conmigo. Quiere traer sanidad, quiere traer nueva vida, quiere romper las cadenas que a veces nos atan. No habrá verdadera sanidad sin tratar a fondo con la herida para poder curarla y cerrarla, pues va a ser necesario abrirla, por mucho que duela, y desinfectarla en profundidad. Y si ya has tenido el valor de ir a hablar con tu prójimo sobre esto, a confesar, a pedir perdón, ya lo has hecho, pues aprovecha la oportunidad de regocijarte en esas grandes realidades espirituales que trae el perdón de Dios. Quiero decir, experimentemos entonces la libertad del perdón y la sanidad. Avancemos, no nos quedemos ahí anclados en el pasado, porque a veces hay una raíz de orgullo también, no puede haberla en nosotros. Y aunque sabemos que hemos arreglado eso ya, sentimos que el Señor nos ha perdonado, pude buscar a la persona, pude hablar con ella, a veces seguimos dándole vueltas y vueltas a los pecados del pasado, en un ejercicio improductivo que nos machaca, que nos llena de culpa, que no nos deja avanzar, y que puede revelar, como digo, una condición de cierto orgullo espiritual también en nuestro corazón. El perfecto amor echa fuera todo temor. No tengas temor, porque el temor nos incapacita. A veces también este temor no es sano, porque es temor del que dirán. No, ¿cómo voy a ir a pedir perdón? Se va a enterar la iglesia. Se va a enterar mi esposa de lo que hice en el pasado. ¿Cómo mi reputación? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar? El temor lo utiliza el diablo tantas veces para incapacitarnos. Proverbios 29, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El propio Pablo a los Corintios: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo hablaba sin pudor de un pasado terrible y horrible que él había tenido. Y gracias a que hablaba sin pudor de todo ello, ha sido y es de gran testimonio para toda la iglesia. Él tenía su nueva identidad, no segura porque su pasado hubiera sido perfecto. Tenía su nueva identidad bien segura porque la tenía en Cristo Jesús, que nos perdona y que nos levanta.
Y también, por supuesto, cuidado con la falta de arrepentimiento verdadero, porque a veces realmente no lidiamos con el pasado ni pedimos perdón, porque en lo más profundo de nosotros no hay un sentimiento verdadero de arrepentimiento. Nos llenamos de excusas, bueno, sí, es verdad, yo hice esto, pero ¿y él? Y es que tal vez, y no, hay que tener en cuenta las circunstancias, y mientras no derrotes eso, pues verdaderamente no habrá quebranto en tu vida, ni habrá el arrepentimiento que necesitamos. Y recuerda Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este es el arrepentimiento, alcanzará misericordia. Y por supuesto, cuidado, no confundas el haber recibido perdón con olvidar el pasado. Porque tal vez no olvides nunca ciertos sucesos de tu vida, pero solo por el hecho de que los recuerdes de vez en cuando, si es de manera sana y equilibrada en el Señor, eso no significa que Cristo los esté trayendo para mortificarte o no te haya perdonado, sino que significa, como pasaba con Pablo, que nos ayudan a mantenernos humildes y poder testificar a otros. Esto está lleno hoy de padres y madres. A veces no cogemos a nuestros hijos, acaso, mejor dicho, no cogemos a nuestros hijos y a veces, aunque nos duele, porque ellos tienen una imagen de nosotros distinta, les contamos de nuestros fracasos también. ¿Y lo hacemos para qué? Pues lo hacemos para que aprendan a través de nosotros. No debemos renegar de nuestros errores también del pasado, pero sí llevarlos a Cristo, a Cristo. Y esta es la otra parte que debemos tener en cuenta con ese pasado culpable. Oye, si ya has confesado, si ya has buscado a las personas, si te has... Pero es así. El perrito es capaz de, después de vomitar aquello que le ha hecho mal y que le estaba sentando mal, después de sacarlo fuera y echarlo, es capaz, si no le das de comer, de regresarse y volver a comerse lo mismo. Nosotros no deberíamos ser así, pero a veces somos así de necios, porque como no tratamos bien con nuestro pasado, repetimos los mismos errores. Tenemos que aprender, y un pasado sanado en el Señor no nos hace renegar de nuestros errores, y que nos hace más bien aprender de ellos. ¿Recuerdas los versículos con los que hemos hablado de Pablo a los Corintios? Somos nuevas criaturas, sí, porque Cristo ha pagado por nosotros, nos ha reconciliado con Dios, el ministerio de la reconciliación. ¿Acaso no debemos nosotros buscar reconciliarnos con nuestro pasado y con las personas que hayamos podido ofender a lo largo de estos años? Yo creo que sí, es importante y es necesario. Tal vez cuando miras a tu pasado lo veas también de manera estereotipada, como no pasado culpable, sino inocente. ¿Recuerdas? No, realmente la víctima fui yo. Mi pasado está plagado de abusos contra mí. Nadie me entendió, nadie me comprendió. Me hicieron tanto dolor, tanto daño, que ahora que he llegado a Cristo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de todo aquello. Bueno, si te inclinas más por eso, creo que es importante también, ahora que somos cristianos, teniendo al Señor con nosotros, echar una mirada, ser valientes y echar una mirada y tal vez hacernos algunas preguntas. De este tipo, ¿será verdaderamente o fue verdaderamente como yo lo recuerdo? ¿Es mi memoria completamente infalible? Porque a veces podemos radicalizar algo que nos sucedió y con el paso de los años lo cronificamos como una enfermedad crónica. Y se arraiga en nosotros un recuerdo o una manera de pensar de la cual no salimos y nos hacemos ahí esclavos también de eso.
cómo nos ayuda muchas veces a transitar por el dolor de nuestro pasado, tener a alguien a nuestro lado, alguien más imparcial, alguien que nos ayude en la iglesia, tal vez, no lo sé, un líder, un pastor o alguien en tu familia, alguien que tal vez sepa algo de cómo sucedieron aquellas cosas y tener la humildad necesaria y sobreponernos al dolor de poder admitir, siquiera para pensarlo, otra versión diferente. Más preguntas, hay que ser muy valiente para hacerse estas preguntas. Oye, ¿fui yo del todo inocente en aquello que pasó? ¿No tuve absolutamente nada que ver? ¿O será que tal vez sin quererlo yo pude dar también pie? De alguna manera, ya digo, no pretendo minimizar tu dolor, ni el dolor de nadie, pero cuando llegamos a Cristo, tenemos que hacernos preguntas a veces que duelen, pero que son importantes. Porque nosotros también somos pecadores. Respondí de la manera apropiada a aquello que pasó, porque con frecuencia juzgamos a los demás por sus actos, por lo que hacen, pero a nosotros por nuestras intenciones. Hacemos cosas parecidas, pero en nuestro caso, bueno, ya, claro, pero es que yo no quería hacerlo, no era mi intención. Es que resulta que verdaderamente él me provocó, pero a los demás no le damos ese mismo beneficio cuando nos volvemos nosotros la víctima y el juez. La víctima y el juez. Otra pregunta, si te estás haciendo preguntas sobre esas cosas de tu pasado que tenías ahí más bien enterradas, ¿deberías confrontar a esa persona? ¿Deberías confrontar ese dolor que hay en ti? Bueno, hemos leído la palabra Mateo 18, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo decíamos la semana pasada, a veces la palabra es tan clara en algunas cosas que nos pone en evidencia. Que nos enfrentamos a ella y sudamos y miramos para otro lado y decimos, ¡guau, Señor! La palabra es clara con respecto a esto, querido hermano, querido amigo. Lucas 17, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si tienes la oportunidad, ¿le has dado la oportunidad de ir a buscarle y de confrontarle? ¿Le has dado la oportunidad que Cristo te ha dado a ti, que me ha dado a mí, de ser perdonado? Y si la persona se arrepintió, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo de hacer? ¡Wow! Perdóname. Si le confrontas y la persona no se arrepintió, ¿qué debo hacer? Pues mira, la palabra también es clara. En lo que dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos. Has hecho tu parte. Y aunque creas que el hecho de que no acepte o no te pida perdón va a seguir lastrándote en el futuro, espiritualmente hablando, eso te va a traer sanidad y te va a traer libertad. Puedes seguir aplicando la palabra siempre. Mateo 18, si no te hace caso a solas, toma contigo 1 o 2 testigos. Si no, díselo a la iglesia. Y por último, si ni aún así quiere rectificar o hacer caso, dalo por gentil y por publicano. Eso sí es miembro de la iglesia. Y la última parte, si la persona se arrepiente y se quebranta y te pide perdón, ¿la perdonaste de verdad y de corazón? Porque esto sí puede traer consecuencias a tu vida si no lo haces. Otra vez, Lucas 17, mirad por vosotros mismos, lo hemos leído, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pero mira lo que añade, versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. De nuevo, el no cumplir con esto trae consecuencias para nuestro presente muy fuertes, y para nuestro futuro. Otra cosa que te puede ayudar si estás lidiando con ese pasado, con un pasado victimizado, es asumir, aceptar que aunque no somos del mundo, vivimos en este mundo. Lo que quiero decir es que este es un mundo, a estas alturas, no hace falta que yo te lo diga, caído, en pecado. Y que es imposible
que no nos afecten sus consecuencias. A veces las cosechas malas que van a venir a nuestra vida ni siquiera han sido sembradas por nosotros, pero vienen y están ahí. Le decía a un hermano esta mañana, conversando un poco con él, que muchas veces, aunque tratemos de vivir en la palabra y evitar muchos problemas, que los evitamos, hay otros que sin haber sido invitados vienen a nuestra vida y llegan. Hay personas que han soportado tremendos abusos en el pasado y sufrimientos. No sé, abuso infantil, pérdida del trabajo, abandono de padre o de madre. Cuánto dolor y cuántas cosas terribles, terribles. Y eso ya no se puede cambiar, pero sí se puede sanar en el poder de Jesucristo. La palabra presenta una guía tan maravillosa porque es viva y eficaz la palabra. Es palabra de Dios para manejar todas esas pruebas y todas esas tragedias que a veces hemos vivido. No lo sé. Vete al libro de Job. Ve a la vida de José, porque la palabra también ha sido escrita para que tomemos también ejemplo de estas personas que fueron como nosotros, imperfectas y que tuvieron un pasado también. Vete a los Salmos a ver muchas veces el dolor terrible ante las injusticias de David. El propio Pablo con las aflicciones. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y sabes qué? Esa no es una exhortación solamente para nuestro presente y para nuestro futuro, también es para el pasado. Hay rincones y momentos bien oscuros en nuestro pasado que pueden ser ahora iluminados y sanados con la luz de Cristo. Con la luz de Cristo. Pero para eso tal vez vas a tener que volver allí, aunque eso te cueste trabajo y te duela. Dios afirma que podemos llegar a regocijarnos en las pruebas de ese pasado inocente. Segunda de Corintios es Pablo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, pues entonces soy fuerte, soy fuerte. Usa ese dolor en lugar de para ser incapacitado, en lugar de para vivir en cierta amargura, en lugar para estar lleno a veces de miedos. Usa ese dolor en la sanidad de Jesucristo para regresar a la presencia y a la palabra de Dios. A la presencia y a la palabra de Dios. Como vimos ahí en el pasado culpable, Dios es soberano y puede usar las luchas y los abusos del pasado para modelarnos a la imagen de su Hijo. Es Pablo de nuevo a los Romanos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Esta es la traducción de la Nueva Versión Internacional. A algunos les sonará más la Reina Valera. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. ¿Cómo duele esto a veces con nuestro pasado, no? Porque nos quedamos a mitad de la palabra y nos paramos ahí. ¿Cómo va a ser, Señor? Que aquello tan horrible que sufrí, que me hicieron, qué injusticia. ¿Cómo va a ser que eso obre para mi bien? Pero el versículo añade, de acuerdo al propósito en que han sido llamados. Dios está en control. Aún en tu dolor más profundo y más enorme, Dios está ahí. Dios tiene propósito. Él no nos hace sufrir de manera gratuita. Él sabe y tiene propósitos de bien y no de mal para nosotros, sus hijos, su pueblo. Usamos la palabra, Señor, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Pero realmente cuando eso se pone de manifiesto es cuando somos tratados injustamente. Cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien es injusto. En esa respuesta es que verdaderamente se ve si le hemos dado el control y la soberanía a nuestro Señor o no. Otra vez Pablo a los romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oigan, qué difícil es esto. Pero se trata de una confianza, una fe plena y permanente en el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Y saber que si aún lo peor nos está sucediendo, el Señor terminará trayendo la redención y la gloria a través de nuestra vida. Poder llegar a decir, como dijo el salmista, me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Voy terminando, con una conclusión creo que muy importante. Abordar el pasado de manera bíblica nos va a ayudar a sanarlo y nos va a ayudar a crecer en Cristo. Estoy seguro de que tal vez algunos eventos de tu pasado te dañaron o donde tú también dañaste a los demás. Tal vez todavía no estaba Cristo en tu vida en aquellos momentos, pero ahora sí que lo está. Así que puedes enfrentar ese pasado con la palabra y el poder del Espíritu Santo, de manera que sanes y cierres esas etapas o capítulos de tu vida que todavía te perturban, te dañan e incluso que tal vez lastran tu caminar con Cristo o tu crecer en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en tu diario vivir. Solo de esa manera experimentaremos la verdadera libertad en Cristo y podremos seguir creciendo en Él y con Él. Ten en cuenta esto, tal vez no puedas mejorar demasiado algunas cosas de tu futuro hasta que no le prestes más atención a tu pasado y trates con él. ¿Recuerdan aquel encuentro? Jesús resucitado con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea. Jesús hace un encuentro un poco más privado, se separa un poco y se lleva a Pedro. Pedro en aquel momento también tenía un pasado y un pasado doloroso. Pedro había negado a su Cristo que tanto amaba 3 veces. Y seguramente aquel Pedro estaba bien dañado y dolido. ¿Cuánto más? Viendo a su maestro ahí resucitado, seguramente tomó conciencia del terrible fallo que había cometido. Y Jesús se lo lleva aparte. Y Jesús lo va a llevar al pasado. Lo va a llevar a recordar algo que a Pedro le duele mucho, pero que es necesario que recuerde para poder ser de verdad libre y sano de nuevo. Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces se lo dice. Y seguramente Pedro tiene, como digo, que retroceder y recordar aquel momento tan cruel, tan malo, que humanamente querría haber olvidado para siempre. Pero lo recuerda y termina quebrado. Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Pues apacienta a mis corderos. Sanado, restaurado, perdonado, no negando su pasado, sino aceptándolo y llevándolo a la sanidad de Cristo. Pedro es un hombre mucho más fuerte, preparado y listo para avanzar y servir al Señor. Esto es un llamado para ti y para mí. Dejemos de ocultar, de negar las cosas. Si hay cosas en tu pasado que tienen que ser tratadas, expuestas, habladas, gloria a Dios. Porque para eso te ha llamado el Señor y para eso te ha dicho. En esta iglesia hay cursos de sanidad. En estos años como pastores y consejeros, Tania y yo, hemos visto, hablado, llegado a la conclusión de que el pueblo del Señor tiene una necesidad de sanidad tan grande. Arrastramos a veces tantas cosas de nuestro pasado que por todo esto que hoy se ha dicho, no sé, miedo, orgullo, vanidad, tapamos y ocultamos. Y así vamos siguiendo al Señor como encadenados, sin experimentar la plenitud y la libertad del Señor. Tú decides, puedes manejar tu pasado de manera bíblica y ser libre de los efectos perjudiciales de no hacerlo. O continuar mintiéndote a ti mismo, intentando cerrar capítulos de tu vida que en realidad están inconclusos. Pablo a los Corintios, otra vez, una iglesia, como dije, llena de pecados y conductas que no agradaban a Dios. Adulterio, abuso de alcohol, robo. Pero les dice 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos.
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos, una vez más nos recuerda a los versículos con los que empezamos. Un antes y un después de Cristo, nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y todas se van haciendo nuevas, mediante la reconciliación que Dios hizo con nosotros a través de Cristo. Ahora también nosotros tenemos delegado el ministerio de la reconciliación para que también llevemos a otros hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, con su prójimo, con su pasado, con ellos mismos. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Comencemos entonces por nosotros, querido hermano, querido amigo o amiga que hoy nos oyes, propiciando y experimentando la reconciliación de Cristo plena y total, también con nuestro propio pasado. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, wow. La verdad, Señor, que muchas veces no sabemos ni cómo dirigirnos a ti, Padre. Señor, lo dice tu palabra porque es palabra tuya. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y de esa manera conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, ayúdanos a no tener miedo a la verdad, Padre Santo. A la verdad que viene de ti, en primer lugar, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre, ni nosotros lo queremos a la verdad, Señor. En otro tiempo hemos tal vez transitado por otros caminos, que solo eran caminos de perdición y de muerte, Señor. Ayúdanos a experimentar en plenitud el gozo, la paz y el amor tuyo, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes, Padre. Valientes, Señor. Dice tu palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, Padre. Señor, ¿cuántas veces nos afanamos en tapar y en negar cosas, Dios, que nos están destrozando, que nos están haciendo daño, que nos están robando la vida abundante? Le damos entrada al ladrón, que no vino sino para matar, hurtar y destruir. Señor, ayúdanos a volver a tu palabra, a ser humildes como tú has sido, Señor. Ayúdanos a entender que para experimentar verdaderamente tu sanidad, Señor, tenemos que ir a tu cruz. Tenemos que ir a tu cruz y caer de rodillas allá, Señor, y confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Y tal vez, Padre, tener el valor, porque no estamos solos, tú estás con nosotros, de volver a vivencias y a cosas, Señor, que nos hicieron tanto daño, que son tan dolorosas, Señor, pero que si tú nos quieres llevar allí, Señor, no es para castigarnos, no es para llenarnos de culpa, no es para, Señor, hacernos sufrir, sino es para sanarlas, para cerrarlas, Padre Santo, Señor, en el amor y en el perdón, en la gracia, en la restauración que proviene de ti, Señor. Y de esa manera, Padre Santo, poder servirte, Señor, y honrarte a pleno gozo, Señor. No perfectos, pero sí restaurados, Señor. De esa manera, Padre Santo, Señor, poder seguir creciendo en ti, sin, Señor, pecados, vivencias, cosas que nos aten al pasado, Señor. Ayúdanos, como cantábamos en la mañana, Señor, a que algunos muros que son celda para nosotros, Señor, que nos tienen ahí enclaustrados, aunque seamos valientes, Señor, y como hicieron allá tus valientes, Señor, hagamos todo lo necesario en fe para que esos muros caigan y nosotros podamos salir en plenitud y predicar tu evangelio y poder hablar, Señor, sin miedo. Sí, yo era así antes, yo hice todas estas cosas, yo no conocía a Cristo, me comportaba como tal, pero el Señor me ha sanado, me ha sacado de todo eso. Y ahora le amo tanto que no concibo vivir sin Él y servirle, porque ese es el poder
que ha de llevar a muchos otros, Señor, como pasó con Saulo, que terminó, Señor, en tu poder, en tu restauración, siendo Pablo, fundando iglesias, no renegando, Señor, de lo que él había sido, sino más bien proclamando que ese cambio era tuyo, tuyo, Señor, de nadie más. Señor, hoy oramos porque queremos seguir siendo cambiados, queremos seguir siendo transformados. Señor, hoy oramos pidiéndote valentía para abrirte, Señor, las puertas enteras de nuestro corazón y de nuestras vidas, para, Señor, hacerte el Señor no solo de nuestro presente, de nuestro futuro y de nuestra eternidad, también de nuestro pasado, Señor, para que tú reines por completo, para que tú, Señor, restaures todo lo que se haya perdido, para que verdaderamente podamos decir sí, sí, en las manos preciosas del Maestro, del buen alfarero, todo se va haciendo nuevo. Aleluya, Cristo Jesús. Porque podemos ir siempre confiados, porque tú siempre nos escuchas, porque tú siempre nos atiendes, porque tus brazos en esa cruz siguen abiertos, diciendo: venid a mí los que estéis cargados, cansados, porque yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te amamos, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? En el precioso nombre de Cristo. Amén, Padre Santo. Amén.